Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. En la historia de la imprenta existen errores memorables, pero pocos tan icónicos como el que dio origen a la conocida como Biblia malvada. Imaginemos abrir las Sagradas Escrituras y leer con total claridad: cometerás adulterio. Sin negación alguna, en 1631, una edición oficial de la Biblia en Inglaterra imprimió esa frase en uno de los 10 mandamientos, omitiendo por completo la palabra no. El escándalo fue inmediato. El rey reaccionó con dureza, la Iglesia con indignación y los impresores responsables fueron severamente castigados. Hoy, este libro maldito no solo es una rareza bibliográfica, sino un poderoso recordatorio de cómo una sola palabra puede alterar completamente la moral de toda una sociedad. Pero, ¿qué fue exactamente la Biblia malvada? Se trata de una edición de la Biblia del rey Jacobo, publicada en 1631 por los impresores Robert Barker y Martin Lucas, quienes contaban con el privilegio exclusivo de imprimir Biblias bajo autorización real. A simple vista, parecía una edición más de la traducción oficial inglesa del texto sagrado, pero en Éxodo 20:14, donde debía leerse "no cometerás adulterio", faltaba una palabra clave: not, no. El resultado fue una orden totalmente opuesta. Este error no solo fue escandaloso, sino también profundamente subversivo, convirtiéndose en lo que muchos consideraron una blasfemia impresa. Pronto, la edición fue apodada la Biblia malvada, también conocida como la Biblia del adulterio o la Biblia del pecado. Robert Barker era un veterano del mundo editorial. Su familia había estado a cargo de la impresión de textos religiosos en Inglaterra durante generaciones. Martin Lucas, su socio, compartía con él el monopolio de impresión otorgado por la corona, lo que los colocaba en una posición de privilegio pero también de gran responsabilidad. En una era sin correctores ortográficos ni tecnología digital, cada página era compuesta manualmente, letra a letra, con tipos móviles. Aún así, el estándar para un texto sagrado como la Biblia debía ser impecable. Lo que ocurrió fue una cadena de errores humanos. La palabra not fue omitida durante la composición del texto y nadie lo advirtió en las pruebas de revisión. Las copias fueron impresas, encuadernadas y distribuidas antes de que alguien se diera cuenta del tremendo fallo. Para entonces ya era tarde. El rey Carlos I reaccionó con firmeza. En el contexto de una Inglaterra aún marcada por luchas religiosas, la publicación de un mandamiento invertido no era solo un descuido editorial, sino una ofensa contra el orden moral y divino. Barker y Lucas fueron multados con 300 libras esterlinas, una suma gigantesca en ese momento, y se les retiró la licencia para imprimir Biblias, lo que acabó con su carrera y reputación. La Cámara del Alto Clero ordenó, además, la destrucción de todos los ejemplares impresos. Muchos fueron quemados públicamente, otros retirados de circulación por órdenes eclesiásticas y algunos simplemente desaparecieron con el paso de los años. Robert Barker terminaría en prisión por deudas y fallecería encarcelado en la cárcel de Cambridge en 1645, sin haber recuperado nunca su prestigio ni su libertad. De los aproximadamente 1000 ejemplares originales de la Biblia malvada, menos de una docena han sobrevivido hasta nuestros días. Estos libros son considerados auténticas reliquias para coleccionistas, historiadores y bibliotecas de prestigio, no solo por su rareza, sino por el peso simbólico del error. Entre los ejemplares conocidos se encuentran los que se conservan en la British Library en Londres, en la New York Public Library en Estados Unidos y en la Biblioteca de Cambridge. Cuando una de esas copias aparece en el mercado, puede alcanzar precios de más de $150.000 dependiendo de su estado. Algunas han sido vendidas de forma discreta en subastas privadas. Más allá de su valor económico, representan una mezcla única de accidente humano y legado histórico. La Biblia malvada marcó un antes y un después en la historia de la edición de textos religiosos. Tras este incidente, las autoridades británicas implementaron protocolos estrictos de corrección, supervisión y autorización previa de cualquier texto sagrado. Las imprentas con privilegios reales debían pasar por varias fases de revisión antes de publicar una Biblia. Este caso también fue utilizado como ejemplo de cómo una simple palabra puede transformar un mensaje moral completo y cómo el error humano
puede tener consecuencias devastadoras en contextos donde la palabra escrita es ley. El incidente reforzó la idea de que la edición no es un acto menor, sino una responsabilidad moral y social. Existen otras teorías. Existen teorías que sugieren que el error no fue accidental. Algunos expertos en historia editorial han planteado la hipótesis de que se trató de sabotaje interno. El monopolio de impresión generaba tensiones entre impresores rivales y no se descarta que algún empleado resentido eliminara deliberadamente la palabra not. Aunque esta teoría no ha podido demostrarse con documentos concluyentes, plantea un escenario de rivalidades industriales dentro del mundo de la imprenta del siglo XVII. Aún así, la mayoría de los historiadores considera que se trató simplemente de una negligencia derivada del exceso de confianza y la falta de controles adecuados. La Biblia malvada, que no fue una broma ni una sátira, sino un accidente trágico que afectó profundamente la vida de sus responsables y sacudió los cimientos de la edición religiosa en Europa. Su historia nos enseña que la palabra escrita es poderosa y que incluso los errores más simples pueden tener consecuencias históricas. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Outcast.